Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar dar esta presentación. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes hoy. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es, a grandes rasgos, lo que es la odontología. Más que nada para que se den una idea, aquellas personas que incluso no han ido nunca con el odontólogo que me ha tocado, de qué es lo que deben de encontrar al momento que entran al consultorio, cómo deben de ser atendidos, cuáles son los tipos de tratamientos que existen, cuáles son las enfermedades que pueden tener en boca, en fin, varias cosas y puntos que vamos a ir encontrando poco a poco. Pues me represento, mi nombre es Jorge Antonio Preciado, soy odontólogo, también soy especialista en ortodoncia. Terminé la preparatoria como técnico laboratorista químico y estuve ejerciéndolo aproximadamente 2 años en un laboratorio. En esta foto pueden ver a mis 2 hermanos. Yo estoy del lado derecho, el del centro es mi hermano Eduardo y el del lado izquierdo es mi hermano Gerardo. Ambos son médicos. Ese día fue la grabación de medicina de mi hermano Eduardo, el que está en el medio, y estoy muy feliz por él. Ahorita está haciendo su internado en medicina interna. Acaba de iniciar y todavía le quedan unos 3 años, yo creo. Pues, ¿qué es la odontología? La odontología es una ciencia, es una materia que se encarga de la investigación, que ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Antes, las personas que se encargaban de hacer los tratamientos dentales, hasta el conocimiento que se tenía en ese momento, lo común era solamente hacer extracciones, o incluso tal vez algunas prótesis. En ocasiones, cuando existían guerras, los motines, los premios de guerra eran obtener los dientes de las personas para de ellos hacer prótesis. Hacían prótesis de los dientes de los muertos y los vendían a las personas. Ahora ya no se hace eso, pero eso era muy común. Y es un super sillón dental como de 1800. Entonces, habíamos dicho que es una ciencia que estudia los componentes estructurales que integran la cavidad oral. Es un conjunto, no solamente son los dientes, son los huesos, es la lengua, son los labios, los músculos, la articulación temporomandibular. Si no integramos todo eso, no podemos realizar un buen diagnóstico. Tenemos que estudiar y complementarlo. También estudia los tratamientos actuales. Todos los tratamientos que existen actualmente para resolver un problema de un dolor dental, una caries, una infección, los tenemos que estar aprendiendo día a día e innovando de esos tratamientos actuales para ir mejorándolos. No podemos quedarnos con la información que tenemos desde la universidad o con la información que tenemos del libro. Siempre tenemos que ir innovando, es una gran ventaja. La ciencia nos permite evolucionar. Y a todas aquellas personas que les gusta experimentar, aprender, implementar, van a crear siempre nuevos tratamientos. ¿Cuál es el objetivo de todos estos estudios? El objetivo es más que nada prevenir cualquier problema que exista en la cavidad oral o la anatomía circundante del rostro. Si en un momento ya no puedes prevenir porque ya existe un problema, entonces restauras y mantienes ese problema para que lo restauras, pero mantienes esa restauración para que no evolucione el problema.
Ahora vamos a hablar sobre, voy a dar unos puntos importantes antes de continuar. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes que integran la cavidad oral? Que también lo conocemos como componente estomatognático. Nada más que para no dar el nombre tan largo, vamos a ponerlo como componentes que integran la cavidad oral, que son los músculos, los vasos, los nervios, las glándulas, la encía, los dientes, huesos y la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es importantísima, que por lo general nunca la revisan o rara vez la revisan cuando vas a consulta. Aquí podemos observar los huesos que integran el cráneo, y son 8 huesos del cráneo y 14 huesos del rostro. Y de los músculos podemos encontrar más de 43 músculos en el rostro, por lo cual es importante reconocer que gracias a estos músculos nosotros podemos tener una interacción con las otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, por ejemplo, mandan una carta, la escriben y se la mandan a una persona y tratan de transmitir una emoción, es un poco complicado, apenas que es una persona que sepa expresarse con una escritura muy clara, y al fin y al cabo tienes que elaborar una escritura larga. Pero tú le puedes decir a una persona hola, y dependiendo de cómo la mires, va a reaccionar, va a haber esa empatía. Puede ser que te note enojado, puede ser que te note contento o que estés coqueteando con esa persona. Eso depende mucho de los músculos de la expresión facial que tenemos. Gracias a ellos podemos interactuar con las demás personas. Se dice que somos el ser vivo con mayor desarrollo de expresiones faciales que existen, porque también se encuentran otros animales como los primates que tienen algunas expresiones pero no tan desarrolladas como nosotros. ¿Qué es una patología? Una patología es un trastorno de alguna estructura anatómica o de algún tejido u órgano enfermo. Esto es importante mencionarlo porque vamos a hablar un poquito de las patologías que se encuentran en la cavidad oral. Antes de eso, quiero que sepan cómo debe ser la primera consulta con el odontólogo. Esto es de suma importancia. Para que tú tengas una consulta de calidad con el odontólogo, esa persona debe de ser entrevistada. Tú debes de llegar con la persona que te va a atender, tiene que sentarte, tiene que mirarte, tiene que escuchar tus problemas, porque es una forma de generar empatía y confianza. Yo he tenido pacientes, lamentablemente, que he tardado hasta 4 citas para poder hacerles algún tratamiento, porque tuvieron malas experiencias en otras partes, en otros tratamientos, ya sea médicos o dentales, y el solo hecho de imaginar o saber que les van a tocar la boca, que la boca es una área muy íntima para la persona, les da pavor, literalmente les da pavor. Entran a la puerta, están en la entrada de la puerta, ven el sillón dental y están temblando. Y te dicen, no, no puedo, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Cuando ya ves que la persona tiene un problema de seguridad producida por un mal tratamiento previo en algún otro lugar, un mal manejo, entonces tienes que ganarte la confianza. Primero tienes que hablar con esa persona, no importa, 1, 2, 3, 4 citas, las que sean necesarias, porque tú eres el profesional y sabes cómo resolver esos problemas. No solamente es llegar y abrir la boca, quitarte la caries o limpiarte, no.
es un conjunto completo de muchas materias. Psicología, es importante. La psicología es muy importante. De hecho, en la carrera de odontología fueron 3 semestres, si no mal recuerdo, los que cursamos solamente de psicología. Y muy buenos. Y agradecido por eso. Entonces la entrevista, como estábamos comentando, es algo crucial. No solamente nos permite ver cómo es el paciente, si viene enojado, que muchas veces vienen enojados por tratamientos pésimos, un mal diagnóstico, o a veces te dicen que te duele de un lado y en realidad no les está doliendo ahí, sino tienen otra cosa. Tú tienes que verlos, visualizarlos antes de llegar a sentarlos al sillón. Como punto número 1, es muy importante que el odontólogo o el médico hable contigo el tiempo que sea necesario. Después viene la exploración clínica. La exploración clínica ya consiste en hacer todo revisar, tocar, palpar todas las zonas que están relacionadas con tu área. En este caso se palpan los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular, se trata de percibir ruidos articulares en la articulación, se ve la integridad de los labios, de la encía, de los carrillos, de la lengua, del paladar, de los dientes. No vamos a dejar los dientes como el último punto de revisión, pero no tiene que ser el principal. Eso es muy importante. En esta foto estaba realizando una cirugía porque a este paciente en la universidad le realizamos una prótesis inmediata. Sus piezas dentales estaban tan dañadas que no tenían modo de restaurarse, que tuvimos que hacer una extracción múltiple. Eso significa que si tenía 7 dientes, a los 7 se retiraban porque ya estaban dañados, se remodelaba el tejido, se suturaba, se tomaba impresiones y les poníamos una prótesis inmediata para que esa prótesis le diera contorno al rostro, pudiera usarlo para sonreír, para masticar un poco y al mismo tiempo iba remodelando la estructura del reborde óseo en donde se extrajeron los dientes. También servía para mantener ahí una presión continua y evitar el sangrado. Ya posteriormente baja la inflamación, se afloja esa prótesis y ya se hace la prótesis definitiva. De esta foto yo creo que van 10 años, 8 años, la verdad, no estoy muy seguro. No alcancé a ver la otra parte de la fecha que está ahí. Bueno, aquí estoy con Kurt. Me le tocaba un día de limpieza, a lo mejor algunos lo conocen, también pertenece a la Asociación de Hemofilia. Es mi paciente de ortodoncia, fue mi paciente de ortodoncia. Y un gran amigo mío que aprecio muchísimo. Eso es en la clínica de Guadalajara. Y en la otra fotografía, estoy atendiendo a uno de mis hermanos que también tiene hemofilia y le estoy poniendo brackets, porque también es mi paciente de ortodoncia. Que más adelante hay que realizarle unas cirugías y extracciones por su tratamiento que van a ser necesarias, por lo cual hay que valorar muy bien cómo vamos a trabajar con él para evitar alguna posible complicación de sangrado. Y aquí sí, ese fue el primer día que asistió conmigo a la especialidad de ortodoncia en Guadalajara. Ese día le puse los brackets, estaba bien contento. De hecho, ahí al fondo detrás de mí, se puede ver uno de mis compañeros en otra unidad dentro de la universidad también poniendo brackets. Y esa foto yo creo que van unos 3 años aproximadamente. Ahora, ¿por qué mencioné que la articulación temporomandibular o la exploración de la articulación temporomandibular era de suma importancia?
Esa es una importancia porque es la que se encarga de los movimientos de apertura y cierre de la boca, de lateralidades. A muchas personas, no sé si alguna en este caso aquí, de los presentes en esta conferencia, tienen ruidos articulares. Los ruidos articulares se escucha como si estuvieran tronando los dedos o como un chasquido. Dependiendo del tipo de ruido, nos damos una idea de qué tipo de problema tiene. Eso es muy común en personas que tienen, que tuvieron algún traumatismo en la cara, que los golpearon, que rechinan mucho los dientes o los aprietan y se va afectando poco a poco la articulación. Les voy a poner un video para que vean qué es la articulación. Para que se den la idea, esta es la articulación temporomandibular. Es el cóndilo de la mandíbula que entra dentro de la cavidad glenoidea del temporal. Este que ven aquí es un disco. Es el disco que se encuentra entre estos dos huesos. Evita el contacto del hueso con hueso y permite el desplazamiento. Cuando hay una afección en esta articulación, el disco no se desplaza junto al cóndilo o se ve desgastado. Inclusive este cóndilo se puede achatar. Y eso con el tiempo va a producir mayor problema y mayor problema, mayor problema. Hay pacientes que su mandíbula se traba. No pueden, de repente no pueden abrir o no pueden cerrar su boca. Y en base al diagnóstico, en la exploración, podemos darnos una idea de la integridad de esta articulación. Por eso es de suma importancia, porque si estás a tiempo se puede resolver o se puede mantener para que no siga evolucionando el problema. Cualquier odontólogo tiene el conocimiento para poder resolver este problema hasta cierto punto. Cuando ya es un problema bastante grave, entonces ya se tiene que mandar con el cirujano maxilofacial o inclusive con el ortodoncista para poder mejorar o aliviar el malestar que tienen en esta zona. ¿Cómo puedes detectar si tienes algún problema articular y que uno no se haya dado cuenta? En esta parte de aquí se encuentra el tragus, que es la bolita que se encuentra enfrente del oído. Ahí puedes posicionar tus dedos y abrir y cerrar la boca. Abres y cierras y vas a escuchar o sentir, mejor dicho, sentir si hay algún chasquido o alguna crepitación o algún movimiento anormal. Cuando no se tiene ningún problema, se siente un movimiento continuo, ligero, suave. Y cuando ya tienes problemas, hay vibraciones y hay ruidos. Otro síntoma en este caso es que tienen dolor en esta área de la cara. Por lo general en las mañanas amanecen con los músculos muy, muy tensos, dolor en el cuello por el músculo esternocleidomastoideo, hay dolor de cabeza, tienen cefalea y es producido porque aquí en esta zona está bastante inervada por un nervio que se llama trigémino y se divide en 3 partes. Entonces, a veces también ocurre que te duele un diente, una muelita, y el dolor se irradia y genera dolor en la cabeza, porque van conectados en ese mismo ganglio que se divide en 3. Entonces, en el día de la exploración se le pide al paciente que abra y cierre la boca. Vemos si abren en forma de zigzag o si abren en forma de S o si abren recto. Dependiendo de eso, también nos damos una idea de qué tan avanzado está el problema. Y se palpan todos estos músculos, donde está el macetero, el temporal, también hay otros músculos que se llaman pterigoideo interno y pterigoideo externo.
se toca el esternocleidomastoideo, toda la parte de la borla, del mentón, y eso es uno de los puntos importantes al momento de ir a la consulta, la exploración y la palpación de la articulación temporomandibular junto con todos los músculos, que no debe de tener ningún dolor. Si hay dolor al momento de la palpación, algo está mal. Ok. Una vez que ya entrevistaste al paciente, que ya hiciste la exploración, que ya tienes una idea de qué es lo que tiene el paciente, tienes que apoyarte con otros estudios. Muchas veces se pide examen de laboratorio cuando cuando crees que el tratamiento va a ser un proceso quirúrgico. En el caso de ovulación, en este caso la hemofilia o von Willebrand, se le solicitan los exámenes de laboratorio para ver cómo están de sus plaquetas, cómo están sus tiempos de coagulación. También hay que saber si se están poniendo o no sus medicamentos y si están en profilaxis o no. Eso es de suma importancia. Las radiografías nos dejan saber si existe alguna patología en el área en el que vamos a trabajar o en el área del malestar del paciente. Pero no solamente en esa área, dependiendo del tipo de radiografía, como en este caso es una panorámica, podemos observar varias cosas. Esta es una de un niño, creo que en ese momento tenía como 9 años, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, aquí podemos observar el desarrollo de sus terceros molares. Tiene como 11 años. El desarrollo de sus terceros molares. Aún no han formado sus raíces, pero sabemos que se están desarrollando. Si fuera un paciente adulto, podríamos ver ya más desarrollado su mandíbula y su maxilar y ver si erupcionaron o no esos terceros molares, y en base a eso si hacemos una cirugía o no hacemos una cirugía. También nos permitiría ver si existe algún quiste o si existe alguna infección debajo del diente, si se desarrolló o no se desarrolló alguno de los dientes temporales. Este es un diente temporal, por ejemplo. Y cuando se caiga este dientecito, va a salir este otro. Los dientes, este es permanente, perdón. Los dientes permanente y este es temporal. Los dientes temporales son de suma importancia. Por eso es importante que cuando un niño tiene una molita picada, lo lleven con el especialista en niños, el odontopediatra. El objetivo del diente temporal es mantener un espacio suficiente para que erupcione el diente permanente. De hecho, el tamaño del diente temporal es ligeramente más grande que el del diente permanente. Así garantiza que el espacio es suficiente para la erupción del permanente. Son puntos muy importantes. También nos permite ver lo que viene siendo la cámara pulpar, que es esta zona de aquí, que espero que se vea la flechita cuando lo muevo, y este es el conducto radicular. Esa es la zona inervada y vascularizada del diente. Es la que por lo general se infecta o molesta, la que produce el dolor cuando llega el proceso carioso a esa zona y tienen que retirártelo con un tratamiento de conductos o una endodoncia. Bueno, ya se llega a un resultado ya con el diagnóstico, ya con todos los estudios. En base a ese diagnóstico, podemos encontrar un montonal de enfermedades o de patologías que pueden generar el problema que estamos cursando en ese momento. Hay muchísimos, pero los más comunes es una lista que es la inflamación de la encía, que es cuando uno tiene sangrado cuando se cepilla, o que tiene sarro, las caries, malposición dental, que tienen sus dientes demasiado chuecos, o no hay suficiente espacio para acomodar esos dientes dentro del arco de su boca. Eso también puede generar
generar que tengan problemas de la articulación temporomandibular. Desgaste dental, esto ocurre en los pacientes que rechinan mucho los dientes. Se puede apreciar que los dientes tienen como unas montañitas, unas elevaciones y depresiones que se llaman cúspides. Lo ideal es que todos los dientes, los molares y premolares lo tengan, pero cuando ya se sienten rectos, planos, cuando no tienen nada de esas elevaciones y depresiones, sus facetas están planas completamente, se los desgastan. Y eso a la larga va a originar muchos problemas. Sensibilidad, dolor, que el diente se vaya a endodoncia porque ya perdió la primera capa de protección del diente, que es el esmalte, y nada más queda visible la pura dentina, que es la segunda capa, que a lo largo pierdas ese diente también. Pueden producir bastantes problemas por el desgaste. También tenemos la pérdida de órganos dentales prematuros o por infección o por alguna extracción, lesiones en los tejidos blandos por mordidas, laceraciones, traumatismos, hay fibromas. Más adelante les voy a enseñar en esta exposición una cirugía de un fibroma. También podemos encontrar lesiones en tejidos duros y hueso y disfunción temporomandibular, que es lo que estaba comentándoles, que es de suma importancia, y muchas más enfermedades. Entonces vamos a comentar algunas que son las más importantes. Por ejemplo, esto todas las personas lo tienen, que es la placa dental y la caries. Para que pueda existir la caries, necesitarías primero tener la presencia de los microorganismos necesarios para ir degenerando el esmalte del diente. Y entre ellos se encuentran estos cuatro. El principal es el Streptococcus mutans. En la imagen que ven, es una representación de un indicador de placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana se crea cuando uno está comiendo y no se lava la boca y se va acumulando toda esa película adherida al diente. No como la placa, es como los residuos de la comida. Y se van deformando, creando alimento para las bacterias. Con el tiempo pueden generar sarro, si no te limpias la boca, y pueden generar las caries. Este pigmento nos ayuda a ver en qué posiciones se alza más esta placa dentobacteriana. Y ya con eso, después se limpia con un aparato que se llama pieza de baja, y le pones un cepillito con pasta profiláctica, y en las zonas que están pigmentadas lo pasamos y vamos limpiando, y vamos limpiando. Es como los pulidores que usan en los centros comerciales para pulir el piso. Algo así, pero en micro, más chiquito para limpiar la boca. Esto es una imagen para que se den una idea de cómo es una lesión cariosa y cómo va avanzando y cómo puede ir contactando con el nervio. Aquí tenemos dos lesiones cariosas que son muy frecuentes de observar, que no necesariamente porque sean tan extravagantes, que sean tan llamativas, se tengan que ir a endodoncia. La endodoncia es cuando ya llegó la lesión al nervio. Para eso ya necesitaríamos hacer algunas pruebas, como pruebas de percusión, se le pega al diente para ver si el paciente tiene dolor. Preguntas al paciente también si el dolor que tiene es de corta o larga duración, si le duele con el frío o con el calor, si le duele con los alimentos dulces o salados. También tenemos en el consultorio un spray que lo conocen como Endo-Eyes, que genera un gas frío, un líquido frío, mejor dicho un gas, y en un cotonete le pones el líquido, lo congela y luego lo pones arriba del diente. Y ya te das una idea si tiene vitalidad o no tiene vitalidad ese diente. Dependiendo de eso, es el tratamiento
que vamos a realizar. En este caso, solamente se necesitó realizar una restauración con resinas. Otro tipo de lesiones, por ejemplo, en este caso, a muchos pacientes se les acumula el alimento aquí. Es muy común que no tienen dolor, nada más sienten que se les mete la comida en un hoyito, y se andan chupe, chupe, chupe ese hoyito. Y conforme va pasando el tiempo, van generando que se vaya aumentando la infección y vaya destruyendo más tejido. Y de tener un problema pequeño y por desidia no querer ir a tratarse, se tienen que ir a otro tratamiento, que es la endodoncia, o inclusive a veces hasta la extracción. Entonces, como habíamos mencionado, podemos resolver este problema en caso de que no sea endodoncia o tratamiento de conductos con restauraciones, con materiales. Pueden ser resinas, que son estas de aquí abajo, o pueden ser amalgamas, que son las de aquí arriba. Las dos tienen indicaciones diferentes y tienen tiempo de vida diferente. Ventajas y desventajas. Por ejemplo, las amalgamas pueden durar 10, 15, 20, hay literatura que indica que hasta 50 años una restauración con amalgama bien hecha, porque también hay personas que tienen amalgamas mal hechas, mal puestas. Y la ventaja es que sabes que durante casi un tercio de tu vida, si no es que más, vas a tener esa restauración en tu diente y tu diente va a estar bien. Pero no son estéticas, si no te las hicieron bien, no van a durar todo lo que pudieran durar. Y tienen una cosa que se llama choques galvánicos. Si tú, por ejemplo, mordieras una cuchara o algún pedacito de metal en esta muelita o de diente, sentirías un choque eléctrico, una descarga eléctrica. Porque pues estás transmitiendo energía y es conductor. Abajo de esta amalgama, antes de ponerla, se le pone un barniz de copal. Es un aislante que se utiliza para evitar los choques galvánicos. Más no se garantiza que duren muchos años ese aislante y posiblemente con el tiempo puedas tener esos problemas de los choques galvánicos. Perdón. En las de abajo, que son las resinas, han ido evolucionando increíblemente. Cada vez se ven más naturales esas restauraciones. Es posible que ni siquiera te des cuenta que tuvo algún problema ese diente. Se pueden pigmentar en forma artística. ¿Qué significa esto? Que podemos agregar con pigmentos artificiales simulación de caries, pero chiquitas, para que sean lo más parecidas a la realidad y no dejarlas completamente blancas como si estuvieran 100% sanas. Se puede hacer muchas cosas con estas restauraciones. La desventaja, a mi punto de vista, es que pueden durar 6, 7 años una resina. Tienden a fracturarse cuando el paciente es bruxista, cuando presiona los dientes y los rechina, y la amalgama aguanta un poco más. Y muchas veces, si no está bien puesta la resina, si no está bien hecha, al momento de retirar la resina que ya caducó, que ya cumplió su tiempo de vida, tienes que desgastar un poquito de tejido circundante para limpiar el posible recidiva de caries que se generó por la filtración en la resina y ir desgastando un poquito de diente para adherir más resina y así consecutivamente hasta que posiblemente pierdas el diente. Es muy difícil que pase, pero sí puede pasar. Y la amalgama, ¿no? Pero, siendo sinceros, hay que evolucionar y cada vez la resina es más resistente, es más estética y tal vez en algunos años más lleguemos a la durabilidad que necesitamos en el tiempo. También otra forma de restaurar un diente ya con un proceso carioso bastante crónico, grande,
que estuvo mucho tiempo y no se en la boca y no se resolvió el problema, y no es necesario hacer una endodoncia, se le puede poner una corona. Las endodoncias no siempre se hacen porque tiene caries la paciente o porque está profunda, no, no. Se puede valorar, se puede hacer un detallado en el diente y se puede poner directamente una corona sin necesidad de la endodoncia, siempre y cuando se cumplan los requerimientos. Vamos a hablar un poco sobre las lesiones que se encuentran en la cámara pulpar y el conducto radicular. Aquí es cuando empiezan ya los tratamientos de conductos o las endodoncias. Esta es una lesión, una representación de una caries que avanzó a través del esmalte, que es esta capa blanca que tenemos, que es la primera línea de defensa que tenemos en la boca, en el diente. Es extremadamente dura, es más dura incluso que el marfil del elefante. Cuando la caries ya sobrepasó esa línea, llega la segunda capa, que es la dentina. La dentina está muy relacionada ya con la cámara pulpar y es mucho más fácil que cuando llegas a esta zona se comunique la lesión cariosa a la cámara y produzca con el tiempo dolor e incluso hasta inflamación cuando ya la contaminó y genera unas infecciones. A veces podemos ver una fístula que sale junto a un diente y llena de pus. Es como una, podríamos decirlo, una postemilla que te revientas y de repente sale el chorrito de pus. Y eso es porque uno de los dientes circundantes a esa zona en donde salió el tejido purulento, el líquido purulento, está infectado. Entonces hay que tomar una radiografía. No siempre hay dolor. Y no siempre hay malestar. Pero cuando ya se detecta algo así, es importante ir a que te revise el odontólogo. El tratamiento en este caso, cuando ya el diente necesita una endodoncia, es el tratamiento de conductos, que ese es el nombre correcto que utilizamos. Y consiste en introducir varias limas de diferentes calibres. Vamos iniciando con una delgada, muy, muy delgadita, para encontrar los conductos de la raíz del diente. Un diente no necesariamente tiene que tener 2 conductos o 3, pueden tener varios conductos. El objetivo aquí es retirar todo el tejido necrótico que se fue formando con el tiempo para dejar todas las paredes limpias, completamente limpias. Por eso se mete una lima de un tamaño, y luego otra más gruesa, y luego otra más gruesa, para tratar de garantizar que todo el área circundante a la raíz quedó limpia. También la cámara pulpar, que esta es la cámara pulpar, se limpia. De ambos conductos o de todos los conductos que tengan. Muchas veces no se hace este tratamiento y es muy importante que lo sepan en una sola cita. Todo depende de si tienes infección o no tienes infección. Lo ideal es que si tú ya tienes un proceso infeccioso, es que sean como mínimo dos citas. ¿Por qué? Porque se limpia, se retira el tejido necrótico, se lava con hipoclorito de sodio y se puede rellenar con hidróxido de calcio. Esto va mejorando todo el contorno de los conductos y de la cámara pulpar, va aliviando el proceso infeccioso y va de la mano con un tratamiento de antibióticos. Dejas que pase una semana o 12 días aproximadamente, se le vuelve a dar cita al paciente, se vuelve a ver cómo está la zona, si bajó el proceso de inflamación, si ya no tiene dolor, se termina el tratamiento en ese día, si se considera apto para eso, y se rellena el diente para que no quede hueco. Y ya después se pueden hacer 2 tratamientos.
No necesariamente se tiene que poner un poste de fibra de vidrio, pero o se puede restaurar el diente con una resina, solamente tapar con resina, o si el diente ya estaba muy roto o con un proceso carioso muy crónico, muy avanzado, que harían muchas veces como este tipo de dientes, entonces se les pone un poste de fibra de vidrio, que es este, que viene en el centro. Después de la endodoncia, primero es la endodoncia y después se pone el poste de fibra. Eso lo que me da, lo que nos da a nosotros es la oportunidad de reconstruir el diente y generar más resistencia a los movimientos o las fuerzas que se van a ejercer cuando se le ponga la corona. Le da más fuerza al diente. Este poste de fibra de vidrio más o menos se introduce a 1/3 de la raíz. Entonces, quiero aclarar, esto es importante porque a veces no lo hacen así los odontólogos. No siempre que te hagan una endodoncia, tienes que ponerte poste y tienes que ponerte corona. Puede ser que te restaures con una resina solamente. Eso depende de la integridad de tu diente, qué tan dañado está. Uno como paciente en realidad sabe muy bien qué tan mal está su boca. Ahora vamos a hablar un poco sobre la inflamación de las encías y el sarro. Le cambié los nombres para hacer algo más sencillo esta plática y hablar con menos terminología. Pero sí hay que ser importante mencionar que es una gingivitis. Es la inflamación de la encía, puede ser producida inclusive porque la técnica de cepillado que usamos es incorrecta, porque el tipo de cepillo que usamos no es el adecuado, porque no utilizamos bien el hilo dental o porque no usamos el hilo dental, porque nos lastimamos con algún alimento como una tostada. Es muy común que las personas sangren de las encías porque usan un cepillo de cerdas duras y se están lastimando. Hay cerdas duras, medianas y blandas. Lo recomendable es que usen medianas y en algunas ocasiones las blandas, todo depende de lo que queramos obtener. Pero con unas cerdas blandas podemos disminuir mucho el sangrado de la encía porque no la estamos irritando. El uso del hilo dental es importante, demasiado importante, porque eso garantiza que no queden alimentos entre diente y diente, que con el tiempo se va a producir placa dentobacteriana, con el tiempo va a producir sarro y caries. Inflamación de las encías, porque va a detectar todas esas bacterias de encía y va a producir un proceso inflamatorio. Ahora, ya cuando llegamos a la periodontitis, ya es un problema mayor de la encía, ya hay una inflamación marcada, ya hay pérdida incluso de hueso que rodea parte de la raíz del diente y una formación de sarro exagerada en algunos pacientes que no es tan fuera de lo común como ustedes lo creen. Así como en este caso que ven, este paciente tenía mucho sarro, demasiado sarro, y ya se le elimina para poder quitar todo ese proceso infeccioso. Se puede hacer con unas curetas que son como ganchitos, por así decirlo, que van raspando el sarro, lo van removiendo, lo van jalando, o podemos trabajar combinado con vibración ultrasónica, que es un aparato que por medio de ultrasonido va desprendiendo el sarro. La ventaja que tiene esto es que disminuye la agresión al paciente si lo comparamos con las curetas. Las curetas son un poco más agresivas, más aparte todavía no podemos dejar de usarlas porque hay partes en donde la vibración ultrasónica no desprende el sarro y con las curetas podemos desprenderlo. También hay ocasiones en las que tenemos que abrir la encía, bajar y exponer el hueso. Y ya con el hueso visible se tiene que hacer la limpieza. Y también incluso remodelar el hueso porque ya hay deformación de hueso. Cuando ya llegamos a este punto, ya el paciente ya tiene una enfermedad crónica, ya tiene
incluso movilidad dental, mucha sensibilidad, pérdida de hueso, y se tiene que considerar si se va a hacer o no un injerto, si se puede o no se puede hacer el injerto, no siempre se puede, de hueso y de encía también. Entonces, para evitar todo esto es mejor la prevención, ir cada 6 meses, cada 8 o cada 12 meses con tu odontólogo a que te hagan una limpieza. A usar correctamente tu cepillo, usar correctamente tu hilo dental, que va a evitar mucho el sangrado, es maravilloso. El enjuague bucal lo pueden usar también, no importa la marca, en realidad es más beneficioso el cepillado y el uso del hilo dental. El enjuague nos deja una sensación de frescura, sí remueve bacterias, pero es muy momentáneo. Al contrario del cepillado, que si te limpias la boca y el hilo dental después de comer, hasta que no vuelvas a consumir tu siguiente alimento, vas a estar bien. Ahora les voy a hablar sobre un poco de lesiones traumáticas, porque uno mismo se muerde o por algún golpe, y en este caso vamos a hablar sobre un fibroma. Esta paciente duró 3 años y medio mordiéndose el cachete. Primero sintió como si tuviera como una verruguita chiquita que le salió, un pedacito de carne, así lo describió ella. Y pues se lo mordía, se lo mordía, se lo mordía, nunca se lo trató durante 3 años y medio y generó esto, un fibroma. Es una bolita traumática. Se la está muerde y muerde y muerde, es como si fuera su chicle personal. Perdón, pero es verdad. Y aunque tal vez no le produzca ya mayor problema que el dolor de morderse y el sangrado, se decidió extraerlo, sacarlo, retirarlo después de 3 años. Y de hecho fue más de 3 años, 3 años y medio. Entonces este es el proceso que iniciamos, que es la técnica anestésica alrededor del fibroma para evitar este dolor. Fue muy poquito lo que se le puso de anestesia, demasiado poco, solamente lo suficiente para que el paciente nos dejara trabajar. Usamos un mepivacaína al 2%. Tal vez no se alcanza a ver, no estoy seguro, pero aquí ya tienen los puntitos circundantes a la lesión en donde se pusieron las técnicas anestésicas. No solamente se necesita un cartucho. Iniciamos ya con la incisión quirúrgica, con el bisturí, para poder producir una abertura con el cual pudiéramos con las tijeras hacer una disección. Introducimos las tijeras, las introducimos cerradas y empezamos a abrir. Para no cortar así, simplemente vamos separando los tejidos. En este punto ya retiramos el fibroma, aquí lo tenemos, y empezamos a limpiar todo lo que haya quedado de más por el corte. Tiene que quedar completamente bien la herida y después el proceso de sutura. La paciente evolucionó bastante bien. A la semana le retiramos la sutura y se quedó contenta. Pero esto fue por desidia, porque la mayoría de los problemas que tenemos, tanto en boca como en cualquier otra parte, es desidia, porque dejamos que evolucione y no está bien. Creo que nuestro cuerpo es un altar, debemos de cuidarlos si queremos estar lo mejor posible cuando tengamos 50, 60 o más años. Más en este caso, cuando hay problemas ya que venimos cargando desde niños por las lesiones traumáticas que tenemos, por los sangrados continuos, por problemas articulares, es más difícil.
pero aún así podemos mantenernos lo mejor, lo más sano posibles para que cuando lleguemos a la vejez no tengamos tantos problemas. Y para eso es importante no dejar las cosas a la desidia. Este es un paciente con hemofilia. Yo le hice estas amalgamas hace, ¿qué será? 8 o 9 años, tal vez, en la universidad. Le hice una cirugía que se llama operculectomía. Estas no son lesiones cariosas. Le encanta comer chocolate y comió chocolate, pero no tiene lesiones cariosas. ¿En qué consiste esto? Esta zona de aquí estaba cubierta completamente por encía. Es su tercer molar. ¿Cómo saber cuál es el tercer molar? El tercer molar es el siguiente, miren. Este es el canino. Muchos lo conocen como colmillo. Después del canino sigue el primer premolar y el segundo premolar. Se dice pre porque está antes de los molares. Luego sigue el primer molar, el segundo molar y el tercer molar, que lo conocemos como muelas del juicio o cordales. Hace años era común que hubiera cuarto o hasta quinto molar porque nuestro proceso de masticación, nuestra alimentación necesitaba más fuerza y más dientes y mayor tamaño de dientes para poder comer, desgarrar, triturar. Fuimos evolucionando y fuimos disminuyendo nuestros dientes, incluso el tamaño de nuestra cara y del tamaño de los dientes cambiaron radicalmente, más chicos. Es posible que con el tiempo, que ya hay muchos casos de personas que no desarrollan el tercer molar, no existe el tercer molar, ni en la radiografía, no se le genera. Con el tiempo, ya no estoy hablando de aquí a 10 años, no sé exactamente cuántos años, pero lo probable es que ya no vaya a existir tampoco el segundo molar. Esto se debe a que los alimentos que consumimos son demasiado blandos. Ya no necesitamos, nuestro cuerpo ya no necesita, ya siente el cuerpo que no necesita tantos dientes para poder alimentarse. Entonces vamos a ir evolucionando y vamos a ir disminuyendo nuestra cantidad de dientes en boca mientras sigamos consumiendo alimentos blandos. Es un chiste que tenemos entre unos colegas y yo, que posiblemente vamos a llegar a comer como las moscas, porque cuando pasen muchos años, porque no tienen dientes, simplemente se agregan su saliva y después consumen el alimento que se procesó por la saliva de la mosca. No creo que lleguemos a ese punto, pero sí es verdad que cada vez tenemos menos dientes. En este caso, como no quería quitarle la muela del juicio por su proceso de hemofilia, ya que él tiene hemofilia severa y estaba sangrando, porque se mordía con su tercer molar de aquí arriba, se mordía esta parte de aquí. Se lo mordía continuamente y producía sangrado, inflamación, dolor, mal olor. Decidí hacer una operculectomía, en la cual consiste en hacer una incisión alrededor del diente y quitar el tejido y muchas veces cortar poquito huesito de aquí, porque a veces hay poco hueso. Depende de la radiografía, cómo salga, para evitar la extracción de la muela del juicio. Lo decidí hacer porque está en función ese molar. ¿Qué significa? Que arriba tiene su otro tercer molar y le ayuda a la masticación. Está en función. Si no tuviera su tercer molar arriba, entonces lo más probable es que sí le hubiera hecho la extracción de este molar. Porque con el tiempo, al no tener un contacto, un antagonista, este diente iba a salirse de esta posición e iba a enchuecar más los dientes y alcanzan a ver, y aquí ya hay un proceso de malposición dental producida por la erupción de los terceros molares.
Se le puede hacer un tratamiento de ortodoncia y dependiendo de los estudios, el resultado de los estudios que le mande a hacer, se verá si será necesario o no extraer estas muelas o hacer un tratamiento de desgaste selectivo para poder acomodar este diente sin la necesidad de hacer las extracciones quirúrgicas de los terceros molares. Pues todo funcionó muy bien. Lo hice con un bisturí, con un electrocauterio, ya me acordé. También me sirvió para cortar. Corté. Y pues funcionó bastante bien. No sangró y quedó bastante bien su molar. Y eso es una de las decisiones que uno debe tomar al momento de encontrarse con un paciente con problemas de sangrado. Decidí hacer esta plática de algo conciso y rápido, nada más para que se den una idea de todo lo que se puede hacer en el proceso odontológico. Hay muchos temas que podemos abarcar, tanto para temas de odontología en el área de niños, área quirúrgica, área estética, pero como son temas demasiado extensos, decidí hacer un poquito nada más de ciertos temas para que se den una idea. Con todo gusto yo les puedo volver a dar otra plática, ya de un tema más conciso, que algo quieran saber, y ponerme a sus órdenes. En este caso, pues ya terminé de dar la plática. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber sobre lo que he dicho. Muchas gracias, Jorge. Creo que si alguien tiene alguna pregunta, podría abrir directamente su micrófono y tomar la palabra. Yo quisiera iniciar precisamente con lo que mencionaste hace rato de la gingivitis. Y bueno, ese es un problema que de manera muy frecuente me preguntan hacia la asociación buscando alguna solución y la atención de algún especialista. Y bueno, también yo he tenido ese problema con frecuencia. Y mencionaste el uso de el hilo dental. Claro. Para poder retirar pues la comida atorada entre los dientes. Mi pregunta es, ¿el hilo dental hay de varios tipos o siempre es el mismo tipo, que es ese hilo como planito, que a mí se me figura que es un poco como un filo, lo que estoy introduciendo, y me da siempre mucha, pues, temor estarlo acercando, y además al momento que hay que meterlo hay que hacer un poco de presión y a veces no se controla bien el movimiento. ¿Hay algún hilo dental que no sea tan filoso en sus extremos? Lo que pasa es que sí hay varios tipos de hilos dental. En general no usamos los extremos para usar el hilo, pero creo que más o menos sí te comprende muy bien lo que quieras expresarte. Lo que pasa es que el hilo dental te lastima porque produce un proceso de suicidio de la encía. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver la flechita que tengo aquí. ¿Esta? Sí, se ve. Ok. Muchas veces posicionamos el hilo aquí y empujamos el hilo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del diente. Y eso está mal. Lo que debemos hacer es posicionar el hilo aquí y luego jalar el hilo de ambos extremos, porque vas a tener la boca abierta, hacia un lado del diente, hacia una cara. Entonces, ya que estás en este lado, ya empujas el hilo otra vez hacia arriba, pero ya no va a lastimar esta encía. El hilo, como va a estar haciendo fuerza hacia un lado del diente, va a resbalar y se va a meter entre la encía y el diente. ¿Sí me explico? Sí. En lugar de jalarlo hacia arriba, más bien jalarlo hacia un lado, y supongo que eso sirve también como para abrir un poquito el espacio y que pueda entrar. Exactamente, lo que produce aquí es que este hilo entra por aquí, se va desplazando y esta encía se desplaza hacia acá. Y si lo introduces completamente recto y jalas hacia arriba, toca este pedacito de la encía, que es la papila,
y te la lastima y produce la inflamación. Entonces, y el sangrado. Entonces, lo ideal es introduces el hilo, lo jalas hacia acá o hacia el lado contrario y luego lo desplazas hacia arriba. Vuelves a sacar el hilo, vuelves a introducirlo de mismo, pero ahora lo haces con el otro diente. Con el otro diente. Y lo vuelves a ejercer hacia arriba y hacia acá. ¿Y qué va a producir? Que esta papila se desplace hacia este lado y no te la lastime. Y este hilo va a introducirse hasta por aquí, así más o menos. Hay hilo con cera y hilo sin cera dental. Yo te lo recomiendo con cera porque es más fácil de que pase entre los dientes y no te lastime la encía. La mayoría de las veces de los sangrados de los pacientes, tanto con o sin hemofilia, es porque no usan hilo dental. Como no usan hilo dental, no sé si alcanzan a ver estos puntitos aquí negros entre los dientes o cafecitos amarillos. Ven a hacer tus cosas. Sí, sí se ven. Ah, ok. Eso es un proceso de formación de sarro. Y esa formación de sarro es entre diente y diente porque recuerden que les hablé de la placa dentobacteriana. Se quedó placa dentobacteriana que no se removió con el cepillo porque el cepillo no limpia entre los dientes. Entonces se va formando día tras día placa sobre placa y forma el sarro. Y entonces ya una vez formado el sarro ya no te lo puedes retirar con hilo dental. Ya tienes que ir a que te hagan este tratamiento. ¿Sí me explico? Y es cuando ya te dañas más tu encía. Por lo que es de suma importancia para evitar la formación de sarro, ir usando tu hilo dental todos los días. Al principio va a ser doloroso y sí vas a sangrar. Siempre va a haber sangrado en algunas áreas de la boca porque no es fácil la manipulación, especialmente en la parte posterior. Es cuando tenemos, por ejemplo, en mi caso, a veces que tengo lastimado el codo, se me dificulta introducir hilo dental en los molares, pero a veces tienes comida, un pedacito de carne o algo que te está molestando y no debes usar jamás el palillo de dientes, porque el palillo de dientes lo que está provocando, como estás tardando en quitarte la comida, te estás picando la encía. Es como si te estuvieras picando con una aguja. Pica y pica y pica y pica y pica. A lo mejor no lo sientes en ese momento, pero son piquetitos chiquitos y continuos y estás provocando una palanca entre diente y diente y eso es un proceso de irritación y cada vez esa porción de encía se va a hacer más chica y va a generar un espacio y con el tiempo más espacio y con el tiempo más espacio hasta que haya pérdida de hueso. Por lo cual y generación de caries o fractura de dientes, por lo cual es de suma importancia no usar el palillo de dientes. Practiquen con su hilo dental en la parte de enfrente, donde más se genera sarro es en esta parte de aquí, en los dientes de abajo, entre canino y canino. Es la porción que por lo general más sangra y más hay formación de sarro. Después de comer, usas tu hilo dental, te limpias y en las muelas, en la parte posterior, es igual. Introduces poquito el hilo, empujas hacia una cara de la muela y lo vuelves a introducir un poco más. Vuelves a sacar el hilo, introduces en el mismo lugar, pero ahora haces la fuerza hacia la otra cara del diente y lo vuelves a introducir hacia arriba. Es un poco de habilidad. Tienes que ir adquiriéndola con el tiempo, pero sí es de suma importancia. Yo creo que casi igual que el cepillado o más, en mi punto de vista. Y para volver a responder tu pregunta del hilo, no importa el hilo que uses, pero sí te recomiendo más que uses el hilo con cera. Te desplaza mejor y te va a lastimar menos. Muchas gracias, Jorge. Frank tiene la mano levantada. Frank, ¿gustas abrir tu micrófono? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo tengo un problema dental con la primer molar.
no conozco bien los términos. El primer molar del lado izquierdo, me hicieron una endodoncia hace unos años. Ajá. Y como tú dices, como empezaste a decir al inicio, muchos nos descuidamos. Yo, por miedo de regresar al dentista, pues ya no fui. Y bueno, pues ya cuando me atendí ya tenía varios problemas en otros dientes, bla, 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 ya me lo solucionaron, pero esta endodoncia se me quebró al nivel de la raíz, ya no se puede hacer nada. Entonces, el problema es que en la radiografía, en la raíz hasta el fondo aparecen unos puntitos blancos. Me dice la doctora que puede ser o una de dos, o infección o que se calcificó con el tiempo. Entonces la idea es sacarla, retirarla, hacer una cirugía para extraer ese pedazo que está ahí. Nada más ella, o sea, lo que yo le comentaba, si fuera infección, pues ya trajera dolor, ¿no? Digo, yo porque no me quiero operar, pero ya es necesario. La pregunta, lo que voy es, ¿me pueden, igual tú que conoces, un buen doctor, o no sé si tú también lo hagas, que me haga la cirugía aquí en Guadalajara? Lo que pasa es que vengo a León y allá me la iba a hacer, pero yo creo que aquí es mejor que me apliquen me hagan la cirugía. Mira, la cirugía sí te la podría hacer yo, pero yo estoy viajando entre Ensenada y Guadalajara, estoy así, también como tú. Pero yo trabajo de la mano con un cirujano periodontal que maneja también a pacientes con problemas, problemas de coagulación en Guadalajara. Él te podría hacer la cirugía de tu resto radicular. Genial, genial. Te puedo dar el teléfono, para que te comuniques con él, pero sí es importante que te lo hagas, porque tú a lo mejor piensas que no tienes infección en este momento, y no quiere decir que sea verdad. No porque no presentes dolor, no tienes un proceso infeccioso. Si ya el diente o el resto radicular en la radiografía presenta alguna anomalía o algo fuera de lo normal, es probable que ya tengas un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, puede ser que hoy no te duela y puede ser que mañana tengas un dolor que no te aguantes. Intenso, claro. ¿Sí? Perfecto, pues me gustaría sí tu apoyo con la persona. El contacto, ya tengo el medicamento, ya me dieron el medicamento para la cirugía. ¿Qué estás tomando? Factor 8 solamente. Pero no no te están dando No. Antibiótico ni nada. No, nada. No. Me refiero al medicamento ya para la cirugía, pero no para nada de infección, no tengo nada. Sí, es muy importante que vayas muy bien medicado, que primero te vean el doctor, te voy a pasar los datos, porque antes de que él te programe, él tiene que estar 100% seguro de que tú estás controlado. Claro, de hecho también le voy a pedir a Carlos por ahí el apoyo de un hematólogo para que digo, ya tengo todo el paquete que me dio Guadarrama para la cirugía, pero bueno, un hematólogo que lleve por fuera la cirugía, porque no creo que Guadarrama me apoye en estos casos. Sí, que a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no. Pero sí es importante que lo tengas siempre presente, pero en caso de que tengas algún proceso hemorrágico después de la cirugía, lo primero que tienes que hacer, independientemente, es dar aviso al IMSS, si tienes IMSS, porque el único que te va a poder brindar el medicamento va a ser tu seguro, nadie más. Claro. Sí, y es por lo que decidí hacerme la cirugía aquí, porque si tengo serios problemas, pues me voy rápido al centro médico y vamos, ¿no? Aunque, como te digo, en realidad una cirugía bien hecha y si estás bien medicado y bien controlado, no tienes por qué tener un problema, ¿ok? Lo sé porque ya he hecho yo cirugías en pacientes con hemofilia y siempre sí tardan un poco más en recuperarse, pero no es nada fuera de lo común. Si lo comparamos con una persona, por ejemplo, de 50 años que tarda más en recuperarse que un joven de 20 años. Entonces,
simplemente tu medicamento, guardar reposo y seguir las indicaciones que te dice el cirujano. Y es todo. Perfecto, Jorge. Pues muchas gracias. Espero tu apoyo con el contacto del doctor y espero pronto tener diente nuevo. Excelente. Con todo Muela gusto, nueva. Frank. Entonces, Muchas así lo gracias. hacemos. Te paso el dato más adelante. Sí, gracias. De nada. Jorge, ahorita me surgió precisamente con el comentario de Frank acerca de esa posibilidad de tener ahí una infección. Ujú. Yo he escuchado muchas veces de personas que no tienen hemofilia o alguna otra deficiencia de coagulación que dicen que les inició una infección en una muela, en un diente, Ujú. y que se les pasó a otra parte del cuerpo y les provocó otro problema de salud. ¿Eso es un mito o sí ocurre? Es muy raro, pero sí puede suceder. Es una septicemia. Por ejemplo, digamos que tienes una infección en un diente y te manipulaste o algo ahí en el área de la infección con un palillo o algo y tienes mucho tiempo sin tratarte ese diente y aumentó tu proceso infeccioso. Si aumentó tu proceso infeccioso, tu cuerpo va a tratar de defenderse. Entonces va a empezar a tener un proceso de fiebre y vas a tener problemas generales en el cuerpo. También hay unas bacterias que se encuentran que pueden producir problemas cardíacos, se pueden producir problemas hepáticos, pueden producir problemas articulares. Hay estudios que mencionan también que puede producir problemas en el desarrollo del feto y esas bacterias se encuentran en boca. Fíjate, precisamente por eso, y lo comentaste ahorita, yo tengo ya un poco más de 10 años una prótesis en la rodilla, que fue como consecuencia pues, de la artropatía que ya presentaba. Y recuerdo que el traumatólogo, el cirujano, cuando me dio de alta del hospital, me dijo, tienes que cuidar mucho siempre cualquier cosa que parezca una infección, no solo a nivel de respiratorio, de sistema respiratorio, dice, también de la boca. Dice, porque algún bicho que tengas en la boca que no lo trates a tiempo, se te puede ir a localizar directamente en la prótesis y te la echa a perder. Sí, es verdad. No sé qué tan frecuente sea eso, pero sí puede ocurrir. No todo lo que está en la boca se queda en la boca, ¿sí? Eso es importante recordarlo. Y mencionar que la boca es la parte más sucia de todo el cuerpo, ¿sí? Ya sin pudor, hablando, es más limpia, es más limpio la axila, es más limpia el de entrepierna, es más limpio el ano que la boca. ¿Sí? Entonces, en la boca tenemos miles de bacterias, está en continuo exposición a la intemperie. Todo entra por la boca, todo, el oxígeno, todo. Aunque respiremos por la nariz, tiene un proceso de filtración, pero consumimos todo por la boca. Tocamos algo, a la boca. Nos chupamos un dedo, nos tocamos el diente, no nos lavamos las manos cuando vamos a comer. Todo entra por la boca. La boca es un foco de infección grandísimo que tienes que cuidar. Es muy importante tener la boca limpia. Muy, muy importante. Ok, muchas gracias. No, No sé si alguien más tiene otra pregunta que quiera abrir su micrófono y plantearla en este momento. Si no es así, entonces pues vamos a concluir con la sesión del día de hoy de Escuela de Hemofilia, con esta presentación, me parece que muy extensa, pero como dijiste, Jorge, en términos que podamos comprender, que es lo principal cuando hablamos pues de cualquier situación que tenga que ver con la salud, ¿no? Que lo podamos entender y con la experiencia que tú tienes, pues desde el punto de vista personal y en tu familia, tener personas con hemofilia y que dominas toda esta área de la salud, de la boca, de los dientes, pues es muy importante. Yo tengo
el recuerdo de haber leído unos estudios recientes de calidad de vida, donde analizaban cuáles eran los principales problemas que tenían adultos con hemofilia relacionados con su salud, y era precisamente la salud bucal. O sea, hasta cierto punto el tema de los sangrados, de las artropatías estaba medio controlado, pero no representaba un problema tan grave como es la salud bucal. Por eso me parece que es muy relevante tu participación el día de hoy, Jorge. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho, y pues vamos a, si les parece bien, abrimos los micrófonos para darle un aplauso y de agradecimiento a Jorge. Gracias. A que lo abramos. No se preocupen, gracias. Estoy a sus órdenes si quieren que les dé algún tema en específico, por ejemplo, algún proceso quirúrgico, o cómo es un tratamiento de endodoncia ya más extenso, algo que necesiten, o cómo controlar un sangrado en boca en caso de que se presente, por una mordida o algo, con todo gusto se los puedo dar. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y comenta aquí Cristina Tejeda, muy buena explicación, gracias. Gracias a ustedes también por su asistencia y por su participación. Estaremos informando a través de los chats próximamente cuáles van a ser los siguientes temas y las siguientes fechas para continuar con este programa formativo que es para ustedes. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, igual. Gracias. Bye. Hasta luego.